Saludos, amigos. ¿Y qué hacemos con la babosada de oro del Consejo Nacional Electoral? El Ecuador enfrenta en realidad un proceso electoral fraudulento, promovido desde el gobierno del presidente Daniel Noboa y con el cumplimiento cuasi exacto de las órdenes a las que se ha sometido el Consejo Nacional Electoral con Diana Tamaín y su grupo junto con los consejeros Pita y Cabrera. Qué lamentable es ver el espectáculo bochornoso que están dando, con esa actitud de sumisión, de sometimiento a los mandatos del Ejecutivo, si no fuese porque además de que el presidente de la República dispone como su gobierno sobre el Consejo Nacional Electoral, lo cual es ilegal, ahora resulta que el presidente candidato es el que impone sus caprichos y Diana Tamaín los cumple. El pasado jueves, 13 de marzo del 2025, se reunió el Consejo Nacional Electoral con el fin de dictar una resolución que puede ser considerada como la babosada de oro, mediante la cual se dispone que los ciudadanos no pueden tomar foto de su voto, no pueden usar su teléfono celular y no pueden actuar en defensa de su propia libertad del voto y el derecho que tiene de saber qué hacer, tanto con sus celulares como con sus sufragios. Vamos a los antecedentes. Una vez que perdió las elecciones el presidente Noboa en primera vuelta, y digo perdió porque él había considerado que ganó y sin embargo las cifras dijeron lo contrario, el mandatario no tuvo sino 2 días de ausencia para luego salir y a través de una entrevista con una emisora guayaquileña, explicar que en el país se había dado un proceso de amenaza contra los ciudadanos a los cuales se les exigía votar por la otra candidatura, o sea, por su rival, por la Revolución Ciudadana, y que para ello habían utilizado la exigencia de el voto para que el ciudadano tome la foto de cómo había votado y lo muestre a sus extorsionadores. Qué irónica, qué bárbara, qué estúpida dicha posición, pero está bien. Hasta cierto punto es comprensible que en momentos de desesperación se salgan con barbaridades como estas. Pero no es justificable, por supuesto que no. Demos de paso entonces a que de la versión del presidente, que eran bandas criminales las que extorsionaban con la foto del voto, pasó a una especie de exigencia, cambiando la versión, por parte del ministro José de la Gasca, quien señaló que eran empleados municipales los que exigían que se tome la foto del voto y que con eso también se justificaban los permisos y la actuación del municipio. Insinuó que era el municipio de Guayaquil y, por supuesto, nuevamente la culpa de Revolución Ciudadana. Otra vez la culpa de Correa, ¿no? Para luego asumir que había un cúmulo de denuncias que habían sido investigadas por la Policía Nacional, por Inteligencia Militar, por la Central de Inteligencia Americana, por medio mundo y que llegaron a la conclusión de que la única forma de prevenir esto era prohibiendo que la gente tome foto de su voto. Y no lo van a creer, pero llegaron al extremo de ir hasta la actuación de el cuerpo de seguridad, el Consejo de Ministros, militares, mandos policiales, uniformados de Fuerzas Armadas, quienes reunidos en el Ministerio de Defensa llamaron a que se presente a Tamaín y su combo, Pita, Cabrera y los demás, a que vayan y entren, vayan, concurran y escuchen el informe de inteligencia militar mediante el cual se prohíbe que la gente tome foto de su voto. ¡Qué bárbaros! Se supone que el Consejo Nacional Electoral en tiempos de elecciones, y estamos en tiempos de elecciones,
es la máxima autoridad, por encima de los militares, por encima de los policías, por encima de los ministros y hasta de las entidades de justicia en el Ecuador. Pueden cometer atropellos como lo están haciendo, que gozan de inmunidad y no hay cómo enjuiciarles. ¿Y qué pasó? Bueno, que la señora Tamaín salió de la Recoleta ahí en el Ministerio de Defensa con la orden a cumplir por parte del presidente Noboa. Aquí se hace lo que dice Noboa, según Diana Tamaín y su hermano consejero o cónsul en una de las delegaciones en los Estados Unidos. Y fueron y reunieron al Consejo Nacional Electoral la tarde de este día 13 de marzo y procedieron a exigir que se apruebe una resolución que se sustentaba, oirán bien, que se sustentaba en el informe dado por la Dirección Jurídica del CNE. Andrés Arauz, horas antes, había denunciado cómo iba esa resolución. Y entonces la resolución iba a que se le prohíba al ciudadano tomar foto de su voto y se llegaba hasta el límite de impedir que en los escrutinios los veedores ciudadanos puedan tomar una foto del acta, por ejemplo. Utilicen sus teléfonos celulares para el contaje de votos, impedirlo. Y la resolución salió. Pero claro, nadie considera que aquella es una violación constitucional. Están violentando la Constitución de la República, están limitando las libertades del ciudadano. El ciudadano debe saber qué hace con su voto. Más lejos, el Código de la Democracia, en su artículo 7, manda que es prohibido implementar reformas al proceso electoral hasta un año antes de las elecciones. Es decir, debieron, si querían reformar esto del voto y la foto, pues en febrero del 2024. Y no lo hicieron. No lo hicieron. El presidente Noboa no lo hizo, nadie lo hizo, y por lo tanto, en este momento, a horas de que se cumplan las elecciones, es ilegal, absolutamente ilegal e inconstitucional que se implemente esta norma. Pero eso no le importó ni a Diana Tamaín, ni al ingeniero Pita, ni al señor José Cabrera. La señora Estela Cero, nadie sabe por qué no va a trabajar, y si tiene algún justificativo, que lo exhiba. Pero en cuanto a voces disonantes, sí, hubo una que tiene mucha dignidad y que viene denunciando desde hace rato cómo actúa Atamaín y su combo dentro de las organizaciones electorales o a la propia justicia electoral. Vean lo que les dijo la señora Elena Nájera. El día de ayer llegó el informe jurídico con simplemente prohibiéndosele a los ciudadanos que porten un dispositivo electrónico a donde van a sufragar o a rayar su voto. Hoy, a las 12, a las 14 horas, con 11 minutos, cambian. Y no contentos con lo que van a hacer, agregan una ilegalidad más. Y ojalá que ya se desprendan de esta inmunidad para que la Asamblea Nacional ya actúe en contra de los actos de ustedes bochornosos. Y claro, veamos si es que son capaces de entender lo que está pasando. O sea, actúan en base a la violación de la ley. Y sepan ustedes que no hay ninguna norma que le prohíba al ciudadano utilizar su teléfono celular. Se están inventando un delito. Se están inventando un delito. Se están inventando una infracción que no existe. Tú como ciudadano puedes hacer lo que quiera con tu teléfono celular que sea legal. Con tu voto, que sea legal. Cumple con las leyes y las normas están ya establecidas. Por lo tanto, lo que acaban de hacer Atamaín y su combo es ilegal. Sépanlo ustedes, es ilegal. Pero bien, surgieron de inmediato los reclamos, los criterios jurídicos que de inmediato también forman parte del debate nacional.
¿Y con qué se toparon? Con que en este momento el Consejo Nacional Electoral se impone como autoridad. Ahí sí, porque no han tenido ni los pantalones ni las faldas suficientes para imponerse, por ejemplo, ante Daniel Noboa, al que le han permitido que haga campaña con recursos públicos, lo de las cocinas de inducción, que no respete la ley, no pide licencia, no deja que la vicepresidenta de la República ocupe su cargo, no deja que en el Ecuador se respete la norma electoral, sino solo la de él. Y ahora se inventan esto. Para eso el Consejo Nacional Electoral sí puede disponer normas como estas. Y no hay cómo plantear un recurso de inmediato, no hay cómo plantear una acción de protección. No, tampoco la Corte Constitucional es a la del pestilente legado de Julio César Trujillo, esa que comparte con Diana Tamaín el mismo pecado porque salieron los dos del mismo pestilente legado de Trujillo y fueron nombrados como tal y les regalaron puestos, empleos y cargos. Entonces ahora no pueden intervenir. Pero hay algo peor. ¿Sabe lo que acaba de pasar? Ciudadano, que le acaban de limitar a usted el derecho a usar su teléfono celular y le acaban de notificarle al país, lo ha hecho en rueda de prensa esta mañana, la señora Tamaín, al decir, miren, ciudadanos, si ustedes no me cumplen con esta norma de no tomar las fotos en el voto, ni tampoco en los escrutinios, entonces, para el momento no están, oigan bien, no están autorizados, ni militares ni policías a hacer nada en contra suyo. No tienen por qué. No tienen por qué quitarles el celular, no tienen por qué robarles el celular, no tienen por qué confiscarles nada. Pero si ustedes no cumplen, hay una norma en el Código de la Democracia, el 243, que señala expresamente que el incumplimiento de una resolución del Consejo Nacional Electoral, y esta la es, genera un delito electoral grave, gravísimo. Y le acaban de imponer una multa que va de los 9,000 a los 36,000 dólares. Si usted se atreve a tomar el voto o la foto con su celular. Se acaban de inventar un delito. Se acaban de hacer una acción irregular, ilegal, inconstitucional y antiderechos humanos. ¿Creen que les importa? No, a Tamaín no le importa nada. Ha hecho lo que ha querido y ahora cumple los mandatos de Daniel Noboa. Y ahora resulta que estás impuesto una norma altísima en dineros, de 9,000 a 36,000. Es un abuso. Lo que dispone el presidente Daniel Noboa es un abuso. Lo que ha hecho Diana Tamaín es complementar el abuso. Lo que han hecho Pita y Cabrera es sumarse de manera indebida a ese tipo de abuso. Ahora ciudadano está siendo chantajeado, extorsionado, afectado, coaccionado para que no tomes foto de tu voto. ¿Con qué objeto? Bueno, con el afán de impedir que se sepa la verdad respecto al voto. Sí, te están limitando tu libertad, no te preocupes. Desde hace rato, Daniel Noboa dispone en las elecciones más fraudulentas que ha tenido el Ecuador. Y Diana Tamaín cumple. Digo, una babosada de oro, porque aquí está en juego el poder. Y ese oro es el poder que se reparte. Y con babosadas de este tipo, le tienen al Ecuador chantajeado, callado, acanallado, humillado y sobajado. ¿Quieren más? Sí, ya vendrán. En las próximas horas ya verán ustedes que no hay nadie del Tribunal Contencioso Electoral, que es otra dependencia de ADN y del presidente Noboa, tal cual han actuado, por ejemplo, en el caso de Verónica Abad, para que en condición de sirvientes y lamipiés vayan a cumplir la orden de Noboa y por lo tanto se queda ratificada la orden de no tomar la foto de tu voto. Y nadie más protestará. Existiremos voces que reclamaremos por la dignidad del país, no lo duden. También nos estrellaremos con un esquema impuesto desde los asquerosos días de Trujillo, que en el Ecuador, a pretexto de no permitir que el correísmo vuelva al poder, le destruyen a la ley, a la norma, a la Constitución y a la democracia como les da la gana. Y eso estamos viviendo.
La babosada de oro. Gracias por estar con nosotros en Ecuador Inmediato. Permítame. Le solicito que se afile a Ecuador Inmediato Premium. Denos su clic en gracias, denos su like o aporte a nuestro crowdfunding. Ecuador Inmediato, en la lucha por la verdad y la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores Premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro Premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país y al mundo.